Tomen asiento, hermanos. Busquen la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10. Espero que el Señor les bendiga. Ese es mi deseo. Pero antes de decirle esto, ya le he pedido a Dios que obre en medio de su corazón. A veces queremos que Dios obre en el culto y eso, pero Dios va a obrar, depende de lo que hay en el corazón. Así es. Por eso debemos procurar que nuestro corazón sea agradable a Dios. Y procurar que Él haga las transformaciones que sean requeridas en la vida individual de cada uno de nosotros. Vamos a leer el capítulo 10, algunas cosas de este capítulo, omitiendo algunos porque la lectura es larga, pero está desde el versículo 1 y yo saltaré algunos versículos y terminaré. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él al lugar donde él había de ir. Y le decía: la mies es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y da una instrucción. Y he aquí yo envío como cordero en medio de lobos. Pase al versículo 7, que lo voy a usar para una instrucción. Posad en aquella misma casa donde ellos llegasen, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongan delante de vosotros. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Pasa al versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, ¿cuáles 70? ¿Los que envió? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a compartir algunas de estas
cosas sobresalientes de este texto. No puedo callarme de lo que siento, de sentirle gratitud de que usted se esfuerce en venir a la casa de Dios. La verdad es, todos tenemos que poner algo, esfuerzo, dejar quehaceres, pereza y otras cosas para venir a la casa de Dios. Debíamos algunos hacerlo con más frecuencia. Cada uno sabe la posición, pero la verdad que los tiempos demandan que cada día nos esforcemos más. Bueno, voy al tema. Usted ha escuchado que dicen por allí que nosotros o las denominaciones hacen diferencia entre las falsas doctrinas y el verdadero evangelio. Y usan esta expresión de que nosotros vamos o nosotros practicamos o nosotros somos donde se predica el evangelio completo. Te lo he oído, ¿verdad? Ahora yo hago un interrogante para ustedes que escuchan, ¿qué es el evangelio completo? Para nosotros, ¿qué es el evangelio completo? Quiero decirle, ampliar un poco este concepto, porque el evangelio completo es de Génesis a Apocalipsis. Todo lo que está dentro de ello es el evangelio completo. Y usted dirá, sí, así es, amén. Sin embargo, dentro de ellos encontramos bendiciones, proclamaciones de Dios, promesas de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Se siente el fluir de que Dios está con nosotros, pero dentro de ellos también hay textos bien delicados, queridos hermanos. Textos que demandan de una gran responsabilidad, textos que demandan santidad, textos que hay que hacer un alto y corregir, porque la Biblia también nos habla de juicios. Y están dentro de esto, están dentro del evangelio completo. Ahí dentro del evangelio también hay juicio de eternidad, lago de fuego, condena eterna, donde el hay y el hay que no se acaba. Y hay demandas para tener una conducta en consona con la personalidad de Dios. Hay textos que hablan de la rebeldía dentro aún de la iglesia. Hay textos que nos han sido encomendados para hacer algo. Hay diversidad de textos, hay textos de autoridad, donde se establece cómo se debe regir la autoridad dentro de la iglesia, cómo se debe regir la autoridad y quiénes la pueden violar o encaja, quiénes están violando la autoridad. Todo eso es evangelio completo, queridos hermanos. Todo eso es evangelio. Entonces, nosotros lo que predicamos nos encontramos a veces en una coyuntura de que, wow, esta palabra está dura, no la quiero predicar. Y usted, cuando se le trae una palabra dura
o que contradice su estado anímico o una área donde usted no está viviendo conforme a ella, usted se va a sentir confrontado con la palabra y regularmente la cogen con el pastor o el que predica. Evangelio completo es todo, queridos hermanos. Amén. El evangelio completo, palabras duras, palabras que son necesarias para advertencia, para que nosotros no nos encarrilemos. Si está en la escritura, como una vez nos habló el pastor, el Señor a unos pastores, que estamos en una reunión de pastores, dijo, si está en la escritura, predíquela con toda libertad. Nos dijo el Señor. Pero en la práctica, cuando predicamos así, alguien dice, la tomó conmigo. O lo dijo por esto, lo predicó por esto. No, queridos hermanos, si está aquí, acéptelo. Y si lo confronta, resista esa palabra. Amén. Yo hace rato quiero predicar algunas cosas y no, está dura esta palabra. ¿Ah? Pero esa es la palabra de Dios. Esta es mi introducción para lo que voy a hablar, porque una vez Pablo hablando de los judíos, Pablo que es apóstol de los gentiles, hablando acerca del pueblo de Dios, Israel, y más o menos así decía él, ¿qué es la diferencia entre los judíos? ¿Cuál es el privilegio de los judíos o el pueblo hebreo entre los otros pueblos? Ustedes saben que la historia y las designaciones del pueblo de Israel, pero la Escritura nunca ha escondido las grandes rebeldías y apostasías de Israel. Nunca la Escritura lo ha escondido. Pero Pablo diciendo eso, dice, ¿qué es lo de la diferencia más o menos? Estoy hablando con mis palabras, la diferencia y los privilegios de Israel. Dice que a ellos se le dio la palabra de Dios. Se le dio la palabra para sí y se le dio la palabra para llevar. La Escritura habla que ese es un gran privilegio, pero es también una responsabilidad de todo que sea pueblo de Dios. Todo tiene que vivir y tiene que llevar la palabra de Dios. Bolívar estaba diciendo el jueves aquí, ¿dónde? Y yo meditaba, yo el domingo pasado le hablé de esto, algo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Se recuerda? Que yo le dije, el Señor envió los 12, envió 70 y nos ha enviado a nosotros. ¿Cuál es el propósito de la iglesia de estar aquí? Era lo que hablaba ese día. ¿Ah? Entonces, quiero hablarle de este texto que acabamos de leer. Pablo decía, ¡ay de mí si no predicase el Evangelio! ¡Ay de mí! Y esta escritura nos está diciendo que Dios designó regularmente. Esta palabra designa, esta palabra o el hecho de designar siempre va a tener un grado de privilegio. Usted no encuentra muchas palabras para decir, y el Señor designó a algunos para castigarlo. No. O su jefe designó a este para mandarlo a una cosa inapropiada.
Siempre la palabra designación conlleva un sentimiento de responsabilidad y de privilegio. Y la Escritura me dice a mí que el Señor designó también a otros 70. Eso de a otros y quiere decir que ya había designado lo que yo les dije, los 12 apóstoles. Está en una página anterior de esta lectura. Pero voy a hablar de estos 70. Dice, los envió delante de él a donde él había de ir. Debemos entender que Dios tiene interés de que algo suceda en el corazón de los hombres antes que Él los visite. Ahora, ¿cómo el Señor visita ahora? El Señor visita por su Espíritu Santo ahora. Pero cuando Él estaba en tierra, mandó a los apóstoles delante de Él. Quiere decir que ahora también sucede de la misma manera, pero no es Él en persona. A donde Él había de ir. Dice, los envió de dos en dos. ¿Sabe qué esto quiere decir? Que esto no es el ministerio que habla el libro de Efesios de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, porque es muy difícil que se cojan dos personas de diferentes hogares para que se vayan de dos en dos, porque eso trastoca el orden familiar. Quiere decir que cuando bajen dos en dos son compañeros. Es como su hermano compañero de la iglesia que va a hacer algo para el Señor. Quiero hacer esta anotación aquí. Lo envió de dos en dos y les decía, la mies es mucha, los obreros pocos, rogarle al Señor que envíe obreros. ¿Cómo es que el Señor está enviando 70? Y les dice a esos 70, aunque debo ser un poco ampliar el término 70, ¿qué significa? Le voy a dar esta tarea a usted. ¿Qué significa esto de 70? Se lo dejo de tarea. Cuando alguien vino al Señor y le dijo, ¿cuánto es de perdonar las ofensas de mi hermano? 7 veces. Le preguntó a alguien el Señor. Y le dijo, no, 70 veces 7. El número 7 es perfección. Coja el pensamiento por ahí y se lo dejo ahí. ¿Qué significa 70? Dice la Escritura en Daniel que después de las 72 semanas, 70 semanas, sería restaurado el pueblo de Israel que estaba en cautiverio. Y en esa semana, según la profecía, se le daría muerte a Cristo, en la profecía. Así que estas 70 no es una cosa para quedarse allí, no son 70 personas, hermano. Esto tiene un significado y tiene múltiplo. Amén. Toda la iglesia. Amén. Dice, los envió y les dijo, mira, estaba aquí en este pensamiento, ¿por qué Dios les dice a ellos, los obreros son pocos? Son 70, sin embargo les dice son pocos. Querido hermano, parece que esta palabra tiene algún sentido. Si yo estoy dispuesto y yo estoy camino a la obediencia y el Señor me dice, como le dijo a ellos, obreros son pocos. Estoy enviando 70, pero son pocos. Amén, hermano. Ustedes van, pero son pocos.
Y les dice, orad para que el Señor envíe más obreros. Porque están dando 70, pero se está dando cuenta que no es suficiente. No es suficiente para el Señor. Y ahí añada el pensamiento que traté de transmitirle. Es una idea. 70 son poco para el Señor. Y les dice, omitiendo el versículo, posad aquella misma casa donde ellos llegase, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Aquí hay gente nueva. Hay algunos que ya saben estas cosas. Pero allá afuera se habla mucho de los pastores. Si los pastores oyéramos lo que nos hablan de nosotros, ya nos hubiéramos corrido hace rato. Gracias a Dios que no oímos. Créalo. Ladrones, vivos, vivarachos, malos, de todo. Lo he dicho, pero son pocos los que me oyeron cuando dije esto. Yo antes de venir aquí, decidí comprar un carro. Yo tenía una camioneta de trabajo, una camioneta. Yo digo, antes de entrar a la iglesia voy a comprar un carro, y lo compré como 15 días, un mes antes de venir aquí, de abrir la iglesia. Yo sabía que venía para acá. Y compré un Peugeot 405 nuevo, y recuerdo, y le estoy diciendo esto nuevo por algo que me dijeron después. Después alguien me dijo algo similar, que tenía significado con lo que le estoy diciendo a la descripción del auto, porque son cosas. Y había allá afuera unos taxis como todavía hay afuera que se paran ahí. Y yo dejé el carro allí. Cuando salí del culto, voy a coger el carro y ahí hay una persona que está ahí para cuidar, esperando que alguien llegue. Y me dice, si acabaste de llegar y ya tienes carro nuevo. Hermano, yo me quedé calladito. Si fuera en este momento, creo que le hubiera dicho algo, pero estaba comenzando. Digo, a lo mejor este mismo bandido va a la iglesia mañana. Y me la resistí. Pero es que aquí dice, vayan, posen alguna casa, pero no anden de casa a casa, pero ahí lo que le den, coman, tranquilo, como que el obrero es digno de su... Pero no es la entrada de la iglesia no es el salario del obrero, hermano. Eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Yo no sé dónde hay pastores que creen que las entradas de la iglesia son de ellos. No es así. Pero el obrero es digno de su salario. Usted sale todos los días a trabajar y le dice, jefe, esto no es nada, eso lo hace Eliezer. Nada más. Eliezer yo lo he llevado 2 veces, lo llevé allá al lote que tenemos en el río, en San Martín, y cuando salimos, dice, Eliezer, toma esto. No, pastor, no, yo no voy a cobrar, yo no voy a cobrar. Ayer lo traje a un árbol que se me estaba cayendo allá en casa, un árbol por abajo, que iba a caer en la cerca del vecino, y yo estaba pendiente de que ese árbol le iba a caer. Sopórtame que no voy a demorar predicando mucho. Y Eliezer, toma, no, pastor, eso no es nada, eso no es nada. Bueno, querido hermano, un pastor nunca debe creer que los miembros son servidores de él. Ellos son servidores de Dios, no servidores del pastor. Puede tener consideraciones y debe tenerlas, no de dinero, sino de respeto y obediencia en casos bíblicos. Pero ningún miembro de la iglesia es servidor del pastor.
¿Estamos claros? Entonces, aquí dice que el obrero es digno de su salario. Eso es para que nosotros entendamos y no digamos que y pide plata y se la lleva para la casa. Se lleva las cargas cuando no hay, querido hermano. Amén. Las cargas de que no entró para los compromisos. Dice, y allí sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vaya a ciudad y lugares y el mensaje es este: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Claro, cuando le digan eso ya le han expuesto alguna palabra, pero es necesario que ellos entiendan que esa visitación viene de Dios y que se le está proponiendo un reino de Dios, el reino de Dios para ellos. Dice, sanad a los enfermos, y más en cualquier ciudad donde entréis y no reciba, saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado, que se haya pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Mire eso. Esto es importante, querido hermano. Donde se cierre la palabra que Dios envía a la gente, parece que fuera cosa humana, pero no. La iglesia de Dios se expande por medio de la palabra de Dios y por lo que Dios envía. Pero usted se da cuenta por la aseveración que dice aquí, dice que cuando no reciban la palabra, sacudid el polvo de vuestros pies y decid. No es que le diga a la gente, ya no lo recibieron, ya lo rechazaron en algunos lugares, pero cuando salga por la calle decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. No está hablándole a la gente, hermano. Está hablándole diciendo, cuando ustedes salgan de allí antes de salir a esa calle, sacúdense el polvo y proclamen algo. ¿Qué dice? Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sacúdense los pies, pero que ese pueblo sepa que el reino de Dios se acercó a ese lugar. A través de la predicación y de los que fueron obedientes. Pero el Señor hace una pausa y les dice, os digo que en aquel día, ya esta no es la proclamación de que ellos debían ser sobre la ciudad, sino este es el Señor hablando. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquí podemos ver la importancia, la trascendencia del mensaje de Dios. El mensaje de Dios le va a llegar a la gente. Unos lo van a rechazar y otros lo van a aceptar. Pero quienes no lo acepten, el castigo de Sodoma, fuego, es más tolerable que el que rechacen en estos tiempos y en la historia la palabra de Dios, los que la rechazan en su corazón. Eso es para pensar, querido hermano. Pero, ¿qué le está abriendo? El Señor se está comunicando con esos 70. Y aquí hay algo interesante.
Porque cuando usted dispone su corazón a servir a Dios, y cuando usted dispone a la obediencia, a hacer lo que Dios dice que haga, el Señor le va a estar despejando cosas espirituales. Y una de esas es tan importante, podría decir uno de los 70, tan importante, parece simple. Si yo ni podía hablar, yo estaba tan nervioso, yo vine con miedo, una y otra cosa, pero ahora se me está despejando que el mensaje que yo traigo tiene trascendencia para la eternidad, para que lo acepte o para que lo rechace. Pero también podemos extraer cuán importante es la obediencia a lo que aún no entendemos cuando el Señor nos ordena hacer algo. No necesitamos entender. Con la obediencia y en medio de la obediencia el Señor le va a enseñar. Ellos le dicen, sí, van a rechazarlo, pero no se preocupe. El Señor podría estar dentro de sí mismo pensando, a mí también me van a rechazar, no esté tranquilo, me están rechazando también. A ustedes también los van a rechazar. Pero deben entender algo. El alcance del rechazo a ustedes como personas será eterno, de juicio para aquellos que no lo reciban. Personas simples, humanas como usted y yo. Y eso sigue vigente, querido hermano. Eso no ha cambiado. Y yo quiero hablar de esto porque yo les hablé el domingo de algo de esto. No, se los mencioné y yo quise ahora traer esto. Y es que Bolívar el jueves estaba hablando a dónde la iglesia dejó de hacer lo que debía de hacer. Donde la iglesia, la iglesia del Señor, no esta, la iglesia y dentro de ella esta, donde la iglesia dejó de hacer lo que debía hacer. ¿A dónde? En el camino, ¿dónde pasó eso? Cuando yo me convertí, la gente evangelizaba en los buses, la gente predicaba en los parques. Cada uno era un portador de testimonio o donde quiera que iba. Eso era muy natural cuando yo me convertí. Ahora usted no me ve así como que usted está muy viejo, porque no es así, hermano, déjese esa cosa. Amén. Eso no hace mucho tiempo. Además yo me convertí ya estando adulto. Amén. Pero ciertamente en el camino se dejó de hacer eso. Nosotros somos la sal, querido hermano. ¿Dónde se dejó de hacer eso? Yo siempre he meditado si la iglesia, unidad por unidad, testificase y otros predicasen y otros hicieran relaciones, y si todos fuéramos igual, ¿cuánto crecería una iglesia sana? Amén. ¿Dónde está usted en esto? ¿Dónde está usted? ¿Saben en su trabajo que usted es cristiano?
Cuando usted está en el trabajo y usted es cristiano y después se dan cuenta que usted es cristiano, ya no vale lo que usted diga, hermano. Después puede hablar y ya no vale, no lo van a aceptar. Aunque tenga un buen testimonio. ¿Cómo que usted está escondiendo algo a la cual Dios ya le designó para hacer? Ya lo designaron para eso, a todos nosotros. ¿Dónde está usted en esto? ¿Está consciente que usted es un instrumento? ¿O está consciente que si usted no va, puede ser rebeldía? ¿Está consciente que si usted no lo hace, algunos pagarán el juicio eterno? ¿Está consciente de ese gran peso? Cuando el Señor venga y que nos va a llamar a ese trono donde la iglesia va a rendir cuenta, ¿qué argumento tendrá? No es algo extraordinario, simplemente es el hábito de testificar, es el hábito de usar la palabra que ya le podemos llamar predicación, aunque sea breve. Simplemente es un estilo de vida que nosotros formamos, parte de nosotros, en nuestro diario vivir. Estamos conectados con la gente, dándole y anunciándonos el reino de Dios. Pastor, sí, pastor, yo puedo hablar de esto. Porque cuando yo estoy hablando ahora mismo, yo estoy viendo para atrás y yo puedo hablar de esto. No me siento incómodo en nada. Muy nuevecito, acabado de convertido. Yo quería hacer algo y le dije al pastor, denme permiso para irme a los hospitales. Bolívar, vete. Yo, mientras no asumí alguna responsabilidad de la iglesia que me nombraron diácono después, y eso me consumió mucho dentro. Ese era mi estilo de vida. Hospitales, calle. Yo llegaba a mi casa y cenaba y me iba para la calle. Y me paraban en determinados lugares, y a veces iba en carro y me paraban en paraba el carro y me quedaba quieto, esperando a ver qué oportunidad tenía yo para testificar o predicar. Y no me iba para la casa si no lo hacía. Yo sé que esto es un estilo de vida. Un estilo. Dios quiera que cada uno comience a desarrollar eso. Y no es que una vez al año, una vez al mes. No, es un estilo diario. Hay días que no hay oportunidad, pero cuando usted está atento a las oportunidades, estarán allí. Pero las oportunidades están, pero usted no está atento, usted está desconectado. No puede darse cuenta de las oportunidades, pero están allí, yo se lo puedo decir. Yo se lo puedo decir. Ahora, dice que Él les dijo, allí les anunció algo que seguramente ellos no sabían. Mira, esto que le rechazaron tendrán su consecuencia. Ahora veamos el versículo 17. Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Querido hermano, yo sé
que cuando usted está involucrado en las cosas de Dios, por la satisfacción de estar haciendo algo para Dios, o por la satisfacción de ver los resultados de su trabajo, cuando usted ve las almas convertirse. No todo el que hace una oración es salvo. ¿Entendemos esto, hermano? No. Hay que esperar a ver los frutos, hermano. Pero se comienza con una oración. Amén. Se comienza con una oración. Pero cuando usted ve los resultados de su trabajo que están en el terreno, usted va a ver una cosa, que Dios está con usted. Usted se dará cuenta que Dios está con usted. Pero si usted no lo hace, usted va para allá, viene para acá, pasa un mes, pasa un año, y usted no lo hace, usted no se da cuenta que Dios está con usted, salvo que usted sabe eso, y a veces la presencia de Dios, que Dios está con usted, pero hay un área que usted no puede testificar que Dios está con usted si usted no está haciendo lo que Dios ha dicho que todos debemos hacer. Cuando usted está en el terreno, querido hermano, se da cuenta. Dice, sanad los enfermos. Así que ellos estaban ahí, y el testimonio de ellos, este se sanó. ¿Ok? ¿Dónde aprendió eso? En el campo. Y luego vamos a ver otro versículo que dice, aún los demonios volvieron con gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿A dónde aprendieron eso? En el terreno. No en la iglesia. No en la iglesia. En el terreno. Yo puedo hablarle de estas cosas. Y hablaría cosas tremendas de un simple convertido, acabado de convertir, y ver la poderosa mano de Dios levantar gente y aún salvar gente que se murió. Yo le puedo hablar de eso. Pero ¿dónde? Usted aprende en el terreno. Ahí ellos vieron que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos lo vivieron. ¿Y sabes que usted es candidato a ver todo eso? Pero no lo va a ver hasta que usted no esté en el campo de batalla, mi hermano. En el campo de batalla donde usted va a ver al Señor a favor suyo, al lado suyo. En el ejercicio. Es que usted va a ver que Dios siempre va a estar con usted, no solamente en la casa, no solo en la iglesia, va a estar allá donde usted está en el frente de batalla rescatando las almas para el Señor. Es así. Yo me siento un poco satisfecho en saber y decirle que yo sé que esto es real. Yo sé. Esto es real. Yo he visto a Dios actuar, pero no lo he visto actuar porque yo soy quien, yo no soy nadie, sino lo he visto actuar en medio del trabajo, hermano. Aquí en la ciudad, en el campo, yo he visto a Dios hacer cosas. Y el Señor les dijo, ellos le dicen, mira, los demonios se nos sujetan, estaban contentos, gozosos, dice la palabra, que gozo es más que contento. Dice, los demonios nos sujetan. El Señor le dice, yo veía a Satanás a caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando usted esté haciendo lo que Dios envía, esta es una batalla espiritual, esto es espiritual. Yo le estoy diciendo que usted verá cosas, pero habrán cosas, sucederán cosas que usted tampoco las va a ver, pero están sucediendo. El Señor le dice, ellos le dicen, los demonios se nos sujetan. Y Él dice, no, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando usted en eso usted está confrontando las tinieblas. Y las tinieblas estarán perdiendo cada vez que usted haga esto. Pero este es el llamado de la iglesia, queridos hermanos. Tenemos que retomar eso, hermano. Tenemos que retomar. Ahora, sigue diciendo, no voy a hacer paréntesis porque puede ser un paréntesis porque no cabe en lo que estoy diciendo, pero en estos días yo estaba gané de predicarle algo acerca de las ovejas. Y en un breve momento que estuve meditando, yo dije, un dicho dice por ahí, los pastores no paren ovejas, hermano. Amén. Las ovejas paren ovejas. Amén. Esos pastores que cuidan ovejas por allá, por donde hay ovejas de esas manadas de ovejas, ellos no paren ovejas, son las ovejas, hermano. Amén. Pero continuando con esto, después de eso, versículo 19, que el Señor le dice eso acerca de Satanás, entonces Él les dice algo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta palabra es válida para nosotros combatir el enemigo y es urgente y necesario que cada uno de nosotros sepa este texto bíblico, porque con este texto bíblico usted va a poner a Satanás siempre en su sitio. Os doy potestad. Potestad es autoridad. Voy a cambiar la palabra. Os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Pero también dice, y nada os dañará. En otras palabras, yo estaré y te protegeré. Pero ¿cuándo les dijo esto? ¿Cuándo? Cuando regresaron. Él lo hizo cuando estaban en el campo, pero la palabra se la dio cuando regresaron. Yo les doy a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes fueron. Y si fueron, pues, siguen haciéndolo. Y les dio la palabra. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Por qué? Porque fueron. No se la dio antes, hermano. Él lo hizo, pero Él les dio la palabra cuando llegaron. Querido hermano, tenemos que tomar conciencia de algunas cosas que no estamos haciendo. Y entonces queremos que la iglesia crezca. Pero para que la iglesia crezca tenemos que hacer algunas cosas básicas, fundamentales. Movernos según la dirección que Dios nos ha dado. No es una dirección específica, no. Eso lo conocemos. Ahora, yo he usado este versículo, yo lo recomiendo que si usted no lo sabe, lo apunte y se lo prenda de memoria, y cuando usted ve el enemigo por allí, ejerza autoridad sobre él. A mí me ha dado muchos resultados y he vivido esta palabra
cuando el diablo me acecha, y yo lo pongo en su lugar con esta palabra: os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, yo me refugio. Y a veces lo he hecho con miedo, estoy en una situación de confrontación diabólica y también a veces me llega el miedo, pero me refugio en esto: nada os dañará, Él me protegerá. Él me protegerá. Y sigue diciendo: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Qué bueno es saber que cuando salimos el poder de Dios está a favor de nosotros, lo palpamos y vemos las almas liberadas. No, estoy hablando de demonios, estoy hablando de liberada, de salir de la esclavitud del pecado. Y si los demonios están también, pues. Pero no os regocijéis de lo que los demonios se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. Su nombre está escrito en los cielos, querido hermano. Pero hay un área que usted tiene que comenzar a atender. Amén. Si no le da a la iglesia una estrategia para hacerla como tenemos los grupos, es una estrategia. Independientemente de los grupos, usted tiene que hacerlo o donde quiera que está, como se lo dije antes. Esto debe ser parte de usted y usted verá la iglesia crecer y usted estará gozoso de ver la iglesia crecer. Pero la iglesia, si usted no hace su papel, cuesta, hermano. Usted sabe que cuando ya uno tiene una congregación pequeña o mediana o grande, ya el pastor tiene que atenderlos a ustedes. Pero el trabajo de expansión es de ustedes, hermano. Amén. Es de ustedes. No es del pastor, es de ustedes. El pastor no está excluido de eso, pero la Escritura dice que somos como una célula, cada célula hace su trabajo. No regocijéis de lo que demonios se sujetan, sino que vuestros nombres están inscritos en los libros de la vida. Ya usted, asegúrese que está escrito en el libro de la vida, porque no es porque yo se lo digo. Yo le puedo animar que su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero usted sabe cómo anda. Yo puedo decir cualquier cosa aquí que usted está escrito en el libro de la vida, pero usted sabe más que yo si está o no está. ¿Sí o no? Pero yo no le puedo decir que usted no está inscrito. ¿Por qué? Si yo no sé. Yo espero que sí. Y esa, más que todas las cosas de este mundo, y aún de lo que hacemos, es que usted permanezca en el libro, escrito en el libro de la vida. Eso es lo superior. Eso es lo que me dice este texto, que esto es lo superior. Amén. Pero cuando uno sabe que tiene algo y mira a los demás que no lo tienen, eso debíamos verlo, hermano. Amén. Debemos verlo, saber que otros no lo tienen. Y que Dios lo manda a usted a que sea un portador de esas buenas noticias, el reino de los cielos. Así que hoy
Yo espero que usted reflexione, querido hermano. No es uno aislado. Somos todos los que están así. Ya hasta hay que pelear para que algunos vengan al culto. ¿Qué cosa, hermano? Triste, pero triste. Querido hermano, a nosotros, como le dije al inicio, también se nos ha dado la palabra. Id y haced discípulos. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Todos podemos hacerlo. Todos podemos abrir nuestra boca y hablar de Jesús. Si usted anda bien, el Señor le dará fruto de cualquier cosa, por simple que parezca. Ya les digo, ellos fueron, pero allá aprendieron muchas cosas. Salga y aprenderá muchas cosas. Salga y hágalo y verá muchas cosas que usted ahora no entiende aunque uno se la diga. Tiene que vivirla. Tiene que vivirla. Querido hermano, reciba la palabra y sea hacedor de la palabra. No está bien que a los que mucho tiempo tenemos el Señor, siempre se le esté diciendo la misma cosa y sigan la misma cosa. Esto es para los nuevos. Los nuevos, bienvenidos, se les enseña, se les anima, pero nosotros, hermanos, y a estos nuevos hay que enseñarles que este es el estilo de vida y usted debe retomar este estilo de vida de servicio cotidiano al Señor y aprovechar toda oportunidad. Dios le bendiga, queridos hermanos. Vamos a llamarlo un músico.